Contando agujeros. La noche desesperada golpeaba las casas con su inmensa oscuridad mientras Tomás fijaba su mirada en la luna, pues al parecer nadie le quería decir cuántos agujeros la cubrían. Durante muchas noches lo intentó. Subía al techo de su casa contando orificio tras orificio, pero nunca logró ver las dos caras de la luna. Desesperado por saber, le escribió una carta a su abuela, quien vivía lejos de su casa. Tomás era un pequeño apresurado y solo le escribió a su abuela: ¿Me puedes contar los huecos que tiene la luna, abuelita? Ni una palabra más ni una palabra menos. Simplemente eso. Al recibir la carta, la abuela Estela se sorprendió al leer acerca del favor que le había pedido su nieto. Y aunque consideró una locura contar los cráteres de la luna, esa misma noche esperó a que apareciera con claridad e intentó contar los agujeros que tenía. Pero, como ella misma había sospechado, fue imposible contarlos todos. Estela era una abuela amorosa que hacía cualquier cosa por sus nietos, y sin pensarlo dos veces le escribió una carta a su mejor amiga de la escuela. Tal vez ella podía ver mejor la luna desde su casa. Querida Marta, ¿conoces el número de cráteres que tiene la luna? Necesito saberlo, es para mi nieto Tomás. Marta vivía en una casita pequeña, alejada de la ciudad y del ruido. Al recibir la carta de su amiga de la infancia, sintió una gran alegría, pues no sabía nada de Estela desde hace muchos años. Cuando terminó de leer lo que su amiga le había escrito, Marta pensó que era una broma, pero después consideró que debía ser algo muy importante para Estela, puesto que ella nunca le escribía. Aquella noche salió a su jardín con una taza de café y trató trabajosamente de contar los cráteres en la luna, pero no lo logró. Aunque estaba cansada de contar, Marta era una mujer que buscaba por todos los medios una solución y no se rendía fácilmente. Esa misma noche le escribió una carta a su primo Pablo. Querido primo, necesito saber cuántos cráteres tiene la luna. Por favor, ayúdame. Cuando terminó de escribir, metió la carta en un sobre y corrió apresurada a dejarlo en la oficina de correos. Pablo recibió la carta de su prima Marta con sorpresa, ya que no sabía de ella desde hacía 2 navidades. Si ella me escribe, debe tratarse de algo malo, pensó, y abrió la carta lo más rápido posible. Cuando leyó la última palabra de la carta, soltó una carcajada y dejó ese papel sobre la mesa. Pablo era una persona muy ocupada como para pensar en cuántos agujeros tenía la luna, y además tenía una gran fiesta con sus colegas universitarios. Al llegar la noche, Pablo salió de su apartamento rumbo a la fiesta que tanto esperaba, y justo antes de entrar al edificio notó el tamaño de la luna. Estaba llena y más maravillosa que nunca. En ese momento recordó a su prima Marta y subió hasta lo más alto del edificio, dispuesto a contar los huecos de la luna. Dieron las 12 de la noche y Pablo no consiguió contarlos todos. Entonces se le ocurrió comunicarse con su amigo Eduardo. ¿Cómo sabemos cuántos agujeros tiene la luna?, escribió en un papel a su amigo. Cuando Pablo escribió esta frase, recordó que se había burlado de la carta de su prima. Eduardo leyó la carta de Pablo cuidadosamente y se sentó a pensar en una respuesta para su amigo. Pero, al igual que Tomás, Estela, Marta y Pablo, tampoco sabía cuántos agujeros tenía la luna, ni mucho menos cómo contarlos. Eduardo no estudiaba ni trabajaba, vivía con sus padres, era una persona tranquila. Al leer la carta pensó en escribir a su hermana Verónica para que ella contara los agujeros de la luna que más pudiera y le devolviera una respuesta. También le escribió a su sobrino Santiago para que hiciera lo mismo y a su vez le preguntara a todos sus amigos. Eduardo les preguntó a todos sus conocidos y nadie tenía la respuesta, pero les hizo prometer que cada noche mirarían la luna, contarían cuántos cráteres pudieran y pasarían la voz. Fueron tantas las personas que contaron cráteres y tantos los números que enviaban que siempre parecía que la luna tuviera más y más agujeros. Pablo se enteró del plan de su amigo Eduardo y le escribió a su prima Marta para que hiciera lo mismo: contar, pasar la voz y dar un número de agujeros. Cuando Marta contó los agujeros que pudo, le respondió a Estela y le pidió que corriera la voz y contara por su lado los cráteres que pudiera. Estela, muy ansiosa por responderle a su nieto Tomás, contó aquella noche 30 agujeros y le escribió a su nieto: Tomás, hace varios meses me preguntaste cuántos agujeros tenía la luna y busqué por todas partes una respuesta. Le pregunté a mi amiga
y ella su primo, el primo su amigo. De ahí en adelante, mucha gente trató de resolver tu duda, pero nadie lo consiguió. Ayer conté 30 agujeros, puede ser que mañana cuente 40, pero nunca pares de preguntar y sigue la cadena que tú mismo creaste. Cuenta, pasa la voz y da un número de agujeros. Fue por Tomás que conocí la cadena de agujeros y cada vez que tengo la oportunidad miro a la luna, cuento todos los cráteres que puedo, le digo a mis conocidos y les doy el número que obtengo. La cadena de agujeros seguirá por mucho tiempo si cuentas, pasas la voz y das tu número de agujeros.